Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica, la lección que hoy toca. Sabéis que el título es Fundamentos básicos para la vida de un cristiano, ¿no? Los fundamentos en que debemos basar nuestra vida para que lo hagamos de acuerdo a la palabra de Dios. La lección que estamos tratando es la lección 4, que habla del arrepentimiento y cómo hacer frente al pecado. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que tratamos la semana anterior, muy corto. La Biblia enseña que todos somos pecadores, por tanto, cada ser humano debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. También decíamos que hay una gran alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron, que no necesitan arrepentimiento. También decíamos que Dios no quiere que nadie muera, que nadie se condene. Él quiere que cambiemos de rumbo, que cambiemos de dirección, que nos arrepintamos, que es lo que significa arrepentirse, es cambiar de dirección completa, y así recibir la salvación y ese don tan preciado que es el Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay salvación, y por tanto no tenemos primero la salvación y luego el regalo del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Hoy en día decíamos que la palabra arrepentimiento ha llegado a significar sencillamente sentir pena o lamentar algo porque lo hemos hecho mal y de ahí no pasa. Esto realmente no es arrepentimiento, decíamos que es remordimiento. Y el remordimiento es una inquietud, es un pesar interno que queda después de realizar una mala obra, pero se suele olvidar rápidamente. En términos bíblicos, el arrepentimiento tiene un significado mucho más profundo. En el arrepentimiento verdadero, genuino, se siente ese pesar interno por haber pecado contra Dios, y se siente no que se vaya rápidamente, sino que se siente hasta que recibimos y sentimos que Dios nos ha perdonado. ¿Estáis comprendiendo qué diferencia hay entre arrepentimiento y remordimiento? El remordimiento es algo que sientes dentro, que tu conciencia te dice que has hecho algo mal, pero se te olvida rápidamente. En cambio, el arrepentimiento, mientras que no te sientes perdonado por el Señor, no se va ese sentir, ese pesar interior. Por tanto, arrepentirse es el primer paso de un discípulo. Por eso el discipulado tiene que empezar precisamente con el arrepentimiento, ser nacidos de nuevo, haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, porque si no es imposible ser discípulo. Hay pasos a seguir y hay un orden a seguir. También hablamos la semana pasada de síntomas de cuando nos arrepentimos. Hay dos síntomas fundamentales, que es que cambiamos de forma de pensar. Nuestros pensamientos cambian, lo que pensábamos antes ya no lo pensamos ahora después de arrepentirnos. Y también cambiamos nuestros hechos, nuestras acciones. Hacíamos algo que no le agradaba a Dios, nos arrepentimos y ya no lo hacemos. Por eso debemos cambiar, dar un cambio radical en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y en definitiva de nuestra forma de vivir. Tiene que haber un cambio radical y es nuestra responsabilidad el arrepentimiento. Porque todos, como he dicho al principio, todos hemos pecado y por tanto todos tenemos la necesidad de arrepentirnos y de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dios no puede hacer nada más. Ya lo hizo. Por eso muchas veces los creyentes, muchos que les falta enseñanza, le piden a Dios que los cambie o que haga algo en sus vidas, pero no es Dios quien tiene que hacer nada, porque ya lo ha hecho. Es algo que ya hizo. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y Dios, a través de enviar a su Hijo a la cruz a una muerte indigna, murió entre criminales, nos regaló, o sea, nos dio vida de nuevo. O sea, ya lo hizo todo. Lo único que nos queda es nuestra parte, el arrepentimiento, seguirle y vivir una vida cristiana y siendo buenos discípulos. Esa es la clave de la vida cristiana. Hoy vamos a estudiar 3 elementos importantes en el arrepentimiento.
El primer elemento es que el arrepentimiento es cognoscitivo. Y diréis, ¿qué significa eso? Es una palabra que tiene su significado, está en la Real Academia. Que quiere decir que el arrepentimiento reconoce y acepta. O sea, el arrepentimiento nunca pone excusas. Si es un arrepentimiento verdadero, reconoce el pecado y acepta las consecuencias de ese pecado. ¿Estáis comprendiendo? Por eso, el pecador arrepentido, de verdad, es capaz de reconocer y de aceptar su pecado. Ese es el primer paso o el primer elemento importante en el arrepentimiento. Esto significa, sencillamente, que en el arrepentimiento hay algo que tiene que ser comprendido, debemos entender por qué nos arrepentimos y que debemos entender, claro está, la abominación que es para el Señor el pecado. A veces no valoramos, pecamos y no nos damos cuenta que el Señor el pecado lo aborrece. Dios no puede convivir con el pecado. Es algo que su santidad no le permite. Esa santidad que es, como dice la Biblia, 3 veces santo, porque santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. Esa santidad no permite poder relacionarse con el pecado. Él ama al ser humano, a todos los seres humanos. Aunque sigamos empedernidos en pecar, Él sigue amándonos, pero no puede haber una relación de intimidad con Él. No podemos librarnos de la condenación eterna si no nos arrepentimos. Él no quiere mandar a nadie, además Él no manda a nadie al infierno, somos nosotros que nos vamos directamente, por no aceptar y no obedecer su palabra y vivir en rebeldía y en desobediencia a Él. Por eso el arrepentimiento reconoce y acepta. Por eso digo que el arrepentimiento envuelve el reconocimiento de nuestro pecado y el horror y la abominación que le produce a los ojos de un Dios que es 3 veces santo. Amén. Dios quiere que veamos nuestro pecado y que lo comparemos con su santidad. O sea, que nosotros nos demos cuenta, reconozcamos nuestro pecado y que lo comparemos con la santidad de Dios. Y nosotros mismos llegaremos a la conclusión que es imposible que Dios nos pueda escuchar cuando vivimos en pecado. No sé si estáis comprendiendo. La santidad de Dios no se merece el pecado. Y entonces Dios nos insta, nos empuja a que comparemos nuestra situación pecaminosa con su santidad. Y salimos perdiendo, claro está. De ahí la necesidad del arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos y nuestro arrepentimiento es verdadero y genuino, Dios nos perdona. Lo que no nos va a perdonar es si sentimos pena, quizá muchas veces, que luego lo estudiaremos, muchas veces nuestro sentir, nuestra tristeza es porque nos han cogido en el pecado, nos han pillado, como se suele decir, ¿no? Y sentimos remordimiento, pero no hay un arrepentimiento real de decir, he pecado contra Dios. La tristeza, que ahora estudiaremos, según Dios, es precisamente eso, la tristeza que nos produce el haber pecado contra un Dios tan grande y tan poderoso que nos ama tanto y que nos ha regalado la salvación a través de su Hijo. Esa es la tristeza según Dios. La tristeza según el mundo es la tristeza que tenemos cuando nos pillan, ¿verdad? Cuando pecamos y alguien se da cuenta que estamos pecando. Y eso produce una tristeza en el ser humano. Por eso Dios quiere que nuestro pecado lo comparemos con su santidad y también veamos la imposibilidad de relación con Él cuando vivimos en pecado. Dios quiere que veamos dónde estamos ante Él, que nos planteemos sinceramente, nos pongamos delante del Señor y a ver cuál es nuestra situación con respecto a Él. Que cada uno debe analizar. La Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos. A veces no paramos de examinarnos unos a otros, pero la Biblia no dice eso, yo no lo encuentro. He intentado buscarlo, pero no encuentro que diga que te examine yo a ti y tú me examines a mí. La Biblia enseña que debemos examinarnos a nosotros mismos,
hacer un autoexamen, una autocrítica y ver en qué situación estamos en relación con Dios e intentar arreglar esa situación, porque va en nuestro propio beneficio. Arreglar esa situación, a Dios claro que le agrada. Dios se goza con sus hijos, cuando sus hijos andan en su obediencia, en orden a Él, le amamos como Él quiere que le amemos, Él se goza. Pero nosotros perdemos el gozo cuando no vivimos en el orden de Dios, y Él, como vuelvo a repetir, Él no puede hacer nada más, ya lo ha hecho todo. Jesucristo cumplió su ministerio, también cumplió su promesa de enviarnos al Espíritu Santo para que more dentro de nosotros y que nos guíe. Y una de las funciones del Espíritu Santo es redarguir de pecado. Decirte, no vas bien, lo que estás haciendo es pecado. Y a veces lo que hacemos es callar la voz del Espíritu Santo, que le está hablando a nuestra conciencia, y nuestra conciencia nos dice que lo que hacemos no está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? Cauterizar la conciencia. Cauterizar es hacerla insensible. ¿Sabéis que cuando uno peca al principio se siente mal? Pero conforme va pecando, va acumulando pecados, se va sintiendo mejor, hasta que no siente nada, hasta que el pecado para él es un hábito, una costumbre. Y eso es que se cauteriza la conciencia. La conciencia se hace insensible por la acumulación de pecados. ¿Estáis comprendiendo? Claro. Por eso Dios quiere que le entreguemos nuestra vida en sus manos y que dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro guía en todas las cosas. Además es una necedad no aprovechar la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y lo sabe todo. Además es todopoderoso, conoce las cosas, tiene conocimiento real, nos muestra lo que hizo Jesucristo y nos revela cada día si somos fieles a Él, como hablábamos el domingo. Si somos fieles a Él, Él nos va a revelar ese maná oculto en el cielo, esa palabra de Dios sin revelar todavía. Pero si te mantienes fiel a Dios, Dios te la va a revelar. Y te la va a revelar en la intimidad con Él. Y la intimidad con Él, si vives en pecado, es imposible tenerla. ¿Estáis entendiendo las conclusiones? La conclusión es esa, que para que Dios te revele el plan que Dios tiene para tu vida, que te revele solución a cualquier tipo de problema, que te revele cualquier cosa que tú necesites, encontrar en la palabra de Dios, primero tienes que vivir en santidad. Tienes que alejarte del pecado y entonces restablecer esa comunión con Él, porque es a través de la comunión que el Señor nos revela, a través del Espíritu Santo. ¿Estáis comprendiendo, no? Segundo elemento importante, el arrepentimiento es emocional. Si verdaderamente reconocemos nuestro estado ante Dios, tendremos una poderosa reacción emocional. Tendremos algo en nuestro interior que se remueve, esa emoción a veces que nos hace sentirnos bien. El arrepentimiento nos hace sentirnos bien, recibimos esa emoción. Vemos un ejemplo en el llamado del profeta Isaías, vemos esa reacción. En Isaías capítulo 6, verso 5 leemos: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Veis? El profeta hace un enfrentamiento, lo que hemos comentado, se pone enfrente de Dios y compara la santidad de Dios con su situación humana. ¿Y qué dice? ¡Ay de mí! Y era un hombre de Dios, un hombre que Dios utilizaba para hablar de parte de él. Pero él reconoce que era inmundo de labios y que vivía en un mundo de personas inmundas, de labios inmundos. Y eso es contagioso. Cuando uno vive rodeado de pecadores, lo más normal, si no estás firme en el Señor, es que te contagies. Porque una manzana podrida, ¿qué hace en un cesto de manzanas sanas? Las pudre.
No, las sanas no hacen que la podrida se recupere, ¿verdad? Pues eso ocurre cuando nos relacionamos con personas inmundas, que tenemos que estar muy firmes en el Señor para no ser contagiados. Y eso es lo que está diciendo aquí el profeta: soy hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo que tiene labios inmundos. Su reacción es esa: todo se ha acabado para mí. Cuando vio la santidad, él tuvo una visión de la santidad y la grandeza de Dios, y entonces su reacción es esa: soy hombre muerto, como se suele decir, ¿no? Todo ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo que también es impuro, y tengo gran posibilidad de contagiarme. Sin embargo, dice, he visto al Rey de Reyes, al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, es una visión, un cambio emocional que sufrió el profeta Isaías. Como he dicho, él tuvo una visión en la que vio la grandeza de Dios y no miró otro referente que su propia naturaleza humana y pecadora, y comparó la grandeza y la santidad de Dios con su naturaleza humana y pecadora, y comprendió la necesidad del arrepentimiento. Por eso esa emoción al arrepentirnos cambia nuestra situación con Dios. Cuando tú reconoces, cuando tú te comparas con Dios y ves que tú, por muy santo que te creas, eres un pecador y que necesitas arrepentimiento, el Señor te recibe con los brazos abiertos y te sigue usando, aún en medio de un pueblo que, como vivimos hoy en día, es una situación parecida a la de hoy, la del profeta. Vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de personas que desprecian a Dios, viviendo en un mundo donde la palabra Dios suena fatal. Quieren quitar a Dios de toda la vida, de toda la sociedad, de los colegios, de las universidades, de la política, del gobierno, de todos los sitios quieren quitar a Dios. Y luego cuando ocurre algo, ¿qué hacen? Culpan a Dios. Pero vamos a ver, si lo estás despreciando, si vives de espaldas a Dios y no quieres saber nada de Dios, ¿cómo le acusas de lo que está ocurriendo cuando la culpa es solo tuya? ¿Vosotros pensáis que cuando hay estas injusticias de guerras, el hambre en el mundo, que cada día hay más, España cada día es más pobre, ¿vosotros pensáis que Dios no se entristece con eso? Es el primero en pensar de cómo la humanidad que yo he creado con tanto amor, que puedan recurrir a mí para solucionar todo tipo de problemas, vive de espaldas a mí y me desprecia y luego me echa la culpa. Es tremendo, ¿verdad? Isaías había sido apartado, había sido llamado por Dios para su servicio. Un hombre que estaba acostumbrado a hablar de parte de Dios, pero tuvo que mirar y reconocer su propia impiedad ante la grandeza de Dios, y por eso dijo: ¡ay de mí! Soy un pecador, estoy condenado. Y eso le creó la emoción del arrepentimiento. Se arrepintió y Dios siguió usándolo. Al ser profeta, al servicio de Dios, su instrumento de trabajo, ¿cuál era? Su boca, sus labios, su lengua. Pero al contemplar la grandeza de Dios, esa visión le trajo a la realidad y le dijo: yo sí, Dios me está usando, pero yo soy un pecador. Mis labios son labios inmundos y necesitan ser purificados. El arrepentimiento, entonces, envuelve un sentido profundo de reconocimiento de la ofensa y también de la lamentación, de lamentarnos por haber ofendido a Dios. Hay un caso de un arrepentimiento verdadero, que fue el arrepentimiento de David después de cometer su grave pecado contra Dios, porque todo pecado, recordad que es contra Dios. Yo puedo pecar contra cualquiera de vosotros o vosotros conmigo, pero el primer, quien recibe el pecado es Dios, porque se peca siempre contra Dios. Y en el Salmo 51 vemos que David ora a Dios diciendo en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esconde tu rostro de mis pecados, dice el versículo 9, y borra todas mis maldades. Verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vemos que David pecó, y pecó gravemente, ¿verdad? Pecó de adulterio y de asesinato. Dos, si se pueden hacer diferencia entre pecado, porque pecado es toda desobediencia a Dios, pecado es hacer todo lo que no le agrada a Dios, pero esos dos pecados son fuertes, son graves. Adulteró y mandó al marido de Betsabé al frente para que muriera. O sea, que prácticamente él no lo asesinó con sus propias manos, pero sí lo asesinó con su corazón, lo envió para que lo mataran. Pero él se arrepintió de verdad y clamó al Señor de verdad. Hermanos, cuando nos arrepentimos, sea del pecado que sea, la misericordia de Dios, su amor inagotable y eterno y su compasión por el ser humano, borra la mancha que produce el pecado. Quita la mancha que produce el pecado, por muy grande que sea ese pecado, lo consideremos los seres humanos. Nos lava, hermanos, con su palabra. Sabéis que la simbología del agua en la Biblia es la palabra de Dios, dice que nos lava con su palabra de nuestras culpas y nos purifica. ¿Cómo nos purifica el Señor, hermanos? Con el fuego de la prueba. Por eso es necesaria la prueba, para ser purificados. Elías tuvo que superar la prueba con un carbón ardiendo que cogió un ángel con unas tenazas y se lo acercó a sus labios. A partir de ahí fue purificado su lengua, sus labios, su boca. Y a partir de ahí pudo ejercer su ministerio. Por eso dice que nos lava, nos purifica de todos nuestros pecados. Él nos sigue ya mirando nuestro pecado, aunque tú te acuerdes de Él ya no se acuerda, porque quita toda mancha, lo quita por completo. En el Antiguo Testamento la sangre de los animales solamente cubría el pecado, pero el pecado seguía ahí. Es como si tú tienes una mancha de sangre en una camisa blanca y la pintas con una pintura blanca. La mancha roja no se ve, pero sigue estando ahí. ¿Estáis comprendiendo? Pero con la sangre de Cristo desaparece. El pecado es borrado, es quitado por completo. No es como la sangre de los machos cabríos que tapaba, simplemente cubría el pecado. Por eso, tras un arrepentimiento verdadero, Dios crea en nosotros un corazón limpio y renueva nuestro espíritu y lo hace fiel a Él. Quizás sintamos el peso del pecado como lo sentía David, el peso de todo lo malo que hay en nuestra vida, pero ese sentimiento puede ser verdaderamente quitado solo cuando lleguemos al punto de recibir el perdón de Dios tras nuestro arrepentimiento. Toda esa sensación de malestar que a veces nos produce el pecado se va a quitar, va a desaparecer cuando te arrepientes y te apartas, porque esa es otra, que está en reconocer el pecado, aceptar que somos pecadores y apartarnos del pecado. Y entonces la misericordia de Dios se manifiesta en nuestra vida. Si no cumplimos esos dos requisitos, la misericordia de Dios sigue estando ahí, pero no se aplica a nuestra vida. Es reconocimiento de que somos pecadores, reconocer nuestros pecados y apartarnos de ellos, dejar de pecar. Y entonces la misericordia de Dios se manifiesta. Si no, es imposible. Por eso dice que esa sensación, ese malestar, esa inquietud que sentimos cuando pecamos va a desaparecer cuando nos arrepentimos de verdad y entonces Dios nos perdona, recibimos su perdón y entonces nos llega la paz con Dios, que es la paz más importante, esa paz interior que el mundo no puede entender, pero los creyentes verdaderos, los que creemos y seguimos a Dios de una forma correcta, entendemos y la recibimos. Esa paz que a veces en medio de la tribulación, en medio de grandes problemas, quizá en medio de una gran enfermedad, Dios te transmite esa paz que el mundo no te puede dar.
Eso es cuando recibimos el perdón de Dios. Cuando aceptamos, reconocemos nuestros pecados, nos apartamos y la misericordia de Dios nos alcanza. No hay otra fórmula. Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, leemos los versículos 9 y 10. Dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, esto es lo que he explicado antes, que es según Dios, produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios, o sea, la tristeza verdadera de haber pecado y reconocer que hemos pecado contra Dios, nos trae salvación y de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que produce el mundo, la tristeza falsa, que es una tristeza, digamos, de las personas incrédulas, les viene cuando pecan y le viene por el miedo a ser descubiertos y no por haber pecado contra Dios. Amén. Es lo que explicaba antes. Por eso la tristeza, que es según Dios, parte de la manera en que el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva al punto de hacernos ver la realidad del pecado, su importancia y las consecuencias. Y esto nos va a producir tristeza por haber ofendido a Dios. Amén. El tercer elemento importante en el arrepentimiento es que el arrepentimiento es por propia voluntad. O sea, yo no me puedo arrepentir por ti. ¿Me entendéis? Lo mismo que la salvación es personal e intransferible. O sea, yo no puedo ser salvo o recibir el perdón si no me arrepiento personalmente. Es algo que tenemos que hacer nosotros, que nadie puede hacer por nosotros. Es lo que significa esto. Porque esto envuelve la voluntad de cada uno. Dios nos ha dado a cada persona, que es la diferencia de cada persona, que cada persona tenemos nuestra propia voluntad. De ahí nos diferenciamos. Lo mismo que los que niegan la Trinidad, la divinidad de Dios, la divinidad del Padre y del Espíritu Santo, no entienden que son personas y que tiene cada uno su propia voluntad. Jesús lo demostró cuando dijo: yo someto mi voluntad, porque soy una persona, someto mi voluntad a la voluntad del Padre, otra persona, y guiados por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por eso cada persona tiene que arrepentirse por sí misma. Yo puedo orar para que Dios te toque y te lleve al arrepentimiento, el Espíritu Santo te redarguya para que te arrepientas, pero yo no puedo arrepentirme por ti. Es algo importante que debemos hacer nosotros para alcanzar el perdón y la salvación. El arrepentimiento, por tanto, y la salvación, al mismo tiempo que son universales, abarca toda la humanidad, también son particulares y personales. Nadie puede hacerlo por nosotros. El arrepentimiento es un cambio de opinión personal, es un cambio de corazón y es un cambio de propósito. Es un cambio total en la dirección de nuestra vida personal. Es decir, voy mal, el Espíritu Santo me ha dicho que voy mal, a través de la Biblia o a través de tu conciencia o incluso a través de una predicación o de un ministro que te lo haya dicho, voy mal, y entonces decido arrepentirme. Tomo la decisión de arrepentirme. ¿Estoy comprendiendo? Yo no me puedo arrepentir por ti. Eres tú quien tiene que tomar la decisión de arrepentirse. El arrepentimiento es conversión. Arrepentimiento y conversión van juntos. ¿Qué es conversión? Conversión es convertir, es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto a lo que era. Eso significa convertirse. Si tú dices que eres un convertido y que te has convertido pero no has cambiado tu forma de vivir, eso no es conversión. Eso es engañarte a ti mismo. Porque la verdadera conversión
nos hace ser una nueva creación en Cristo, ¿no? ¿No decía Pablo eso? En Cristo somos nueva creación. O sea, en Cristo hemos sido convertidos en otra persona. Para que lo entendáis. A través del sacrificio de Cristo y nuestro reconocimiento y arrepentimiento y reconocimiento de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, nos convertimos en otra persona, en otra criatura, ¿verdad? En espíritu, o sea, somos la misma persona física, pero en espíritu damos un cambio total. Eso es arrepentimiento, un giro de 180 grados. Es un cambio de sentido y el principio de una nueva vida bajo el poder de Dios. Debo decir también que la iniciativa de este acto de arrepentimiento se encuentra en Dios. A través del Espíritu Santo, Él nos redarguye, es quien nos muestra nuestra necesidad y nuestro estado ante Él, y que nos muestra que somos pecadores, pero nosotros debemos actuar y responder a esa iniciativa de Dios. Dios toma la iniciativa en todo, ¿verdad? Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, éramos muertos espiritualmente, Dios tomó la iniciativa enviando a su Hijo, ¿verdad? Y también cuando pecamos, Él toma la iniciativa a través de su Espíritu Santo, que nos redarguye y nos muestra la situación de pecado en que vivimos. Pero la respuesta a esa iniciativa es cosa nuestra, es algo que nos corresponde a nosotros. Hay quien dice, Señor, cámbiame, que estoy harto de vivir así, no puedo seguir viviendo así, cámbiame. Y el Señor le dice, cambia tú eres quien tiene que cambiar. Yo ya lo hice todo, ¿qué quieres? ¿Que envíe otra vez a mi hijo a morir de nuevo a la cruz? Ya lo hice todo por ti, solamente tienes que aceptar ese regalo, pero pagando el precio del arrepentimiento, pagando el precio de dejar de pecar. Y entonces se recibe ese regalo tan precioso, recibimos la salvación, somos salvos por gracia. Gracia significa un regalo. Dios nos hace el regalo de la salvación y solamente nos pide a cambio que dejemos de pecar, hermanos, que le obedezcamos para nuestro propio bien y nuestro propio beneficio. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos levanta una barrera que impide que la bendición de Dios nos llegue. Qué necedad, Señor, vivir en pecado, ¿verdad? Otra cosa es pecar, como yo suelo decir, pecar es fallar el blanco. Enseguida nos arrepentimos por un momento de ofuscación, o una mala tarde, como se suele decir, la tiene cualquiera, ¿no? Y tropiezas, te equivocas. Pero enseguida tu corazón, tu espíritu, tu conciencia te dicta que está mal y te arrepientes y le pides perdón al Señor, y le pides perdón si has ofendido a alguien. Y Jesucristo está ahí de intercesor nuestro. Él pagó el precio por nosotros. Dice, Padre, yo pagué el precio por ese pecado. Y Él se ha arrepentido y se ha arrepentido de verdad. El problema es que sienta remordimiento, eches 4 lágrimas, le pides a Dios que te ayude y luego te vas a casa y sigues pecando. Eso no es arrepentimiento. Y tú no puedes engañar a Dios, ¿verdad? ¿Hay alguien que se pueda burlar de Dios? Todo lo que siembras, cosechas. Tú no puedes burlarte de Dios. Quizá me engañes a mí o engañes a cualquier de tus parientes, tus vecinos, los hermanos de la congregación. ¿Los puedes engañar? Sí, que los puedes engañar. Pero a Dios es imposible engañarlo. Y entonces, si tú no te arrepientes de verdad, no recibes el perdón. Y estarás siempre en la misma angustia, porque la persona que vive en pecado no es feliz, hermano. Lo puedo asegurar, no es feliz. Podrá tener sus momentos de carnales, pero no es feliz. Porque no tiene la paz del Señor. No tiene esa paz que significa estar en paz con Él.
no la tienes si vives en pecado. Es imposible tener esa paz. Por eso Pablo en Romanos capítulo 2, verso 4, habla del justo juicio de Dios y nos hace la siguiente pregunta: ¿menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿No nos damos cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios con nosotros? A veces los padres carnales no tenemos esa paciencia con nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces se nos va, como se suele decir, el traque. Y actuamos mal y reaccionamos mal contra nuestros hijos. Pero Dios no es así. Dios es un Dios bondadoso, un Dios tolerante y tiene paciencia con nosotros. Ay, si no tuviera paciencia con nosotros, ¿dónde estaríamos, verdad? Esto toca el corazón, hermanos, esto debería tocarnos el corazón y emocionarnos, porque es un gran significado para nosotros el ver la bondad, el amor y la misericordia de Dios que nos empuja al arrepentimiento. Cuando pecamos siempre hay algo ahí dentro de nosotros que nos empuja a pedir perdón, ¿verdad? Si en realidad somos verdaderos cristianos y andamos en el temor de Dios. Sentimos eso. Por eso la bondad, el amor y la misericordia de Dios nos guía al arrepentimiento, a abandonar el pecado, y así nos perdona y nos regala la salvación. Dios toma la iniciativa, nos redarguye a través del Espíritu Santo del pecado de nuestra vida y nos impulsa, nos empuja al arrepentimiento, pero la elección y la decisión es solo nuestra. Él quiere, pero tú tienes que hacer algo. ¿Estás comprendiendo? Hay personas que se creen que por orarle a Dios que los cambie, los va a cambiar si ellos no están dispuestos a cambiar. Dios te va a ayudar a tomar decisiones, te va a dar fuerza, pero la decisión tienes que tomarla tú. Tú tienes que decidir hasta aquí, de aquí en adelante dejo el pecado. Entonces el Señor te va a dar fuerzas para apoyarte en la decisión que tú has tomado. Que Él la desea que la tomes, pero no la puede tomar por ti. ¿Estáis entendiendo? La necesidad, la iniciativa y que nos empuja al arrepentimiento es de Él, pero nosotros tenemos que tomar la decisión, porque es solo nuestra. Quiero hablaros ahora, para terminar, del poder del perdón. El arrepentimiento verdadero no se encuentra solo, tiene, digamos, un hermano gemelo, que es el perdón. Van siempre juntos. Son dos hermanitos espirituales que van siempre juntos. Cuando tú te arrepientes, el perdón te acompaña. Van juntos siempre. Después de haber experimentado nuestra pobre condición en la presencia santa de Dios, necesitamos experimentar la grandeza del amor y la misericordia de Dios. Esa experiencia la vivimos cuando recibimos el perdón de Dios, ¿verdad? Si no experimentamos el amor de Dios, si no nos arrepentimos y recibimos el perdón, no vamos a experimentar el amor y la misericordia de Dios. ¿Estáis comprendiendo? Amén. Dios nos dio a su Hijo unigénito para que recibiéramos perdón. Le costó mucho, pero eso lo hizo por el amor inagotable y eterno que Dios siente por toda su creación, por todas sus criaturas. En 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9, el apóstol dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo tipo de pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora bien, si confesamos, si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos además de todo tipo de maldad.
Existe solo una manera, hermanos, de deshacernos de nuestro pecado, y es por la boca, reconociéndolo con nuestros labios. Es decir, confesarlo. Y confesar no es ponerse de rodillas delante de un hombre y contarle tu vida. Confesar es arrodillarse delante de la presencia de Dios y reconocer que eres pecador. Y pedirle a Dios que te perdone porque estás arrepentido de tu pecado. Dios nos perdonará si nosotros, al mismo tiempo de confesar y reconocer nuestro pecado, con nuestra boca también aceptamos la soberanía de Dios. Hoy veía en unas noticias de un canal cristiano que hay un pastor por ahí, está el nombre por ahí, pero no lo voy a decir, que está predicando sobre que Dios no es soberano. O sea, le está quitando la realeza a Dios. Cuando Dios, uno de sus atributos es la soberanía. Él reina. Y si no reina, hay de nosotros, ¿verdad? Si Él no tiene el control de nuestra vida, si no reina sobre nuestra vida, si no tiene soberanía sobre nuestra vida, hay de nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos perdona, hermanos, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando nos humillamos ante su presencia, cuando reconocemos a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, nos apartamos del pecado, dejamos de vivir en pecado y entonces se recibe la salvación, el gran regalo de la salvación. Cuando lo hacemos, Dios se olvida de lo que hemos hecho. Cuando hacemos ese acto de reconocimiento y de aceptación de Jesucristo, el Señor se olvida de todo lo que hicimos atrás. Él borra de su memoria todos nuestros pecados. Él no se acuerda. Hay un versículo que dice que los arroja al fondo del mar. Ya no necesitamos, pues, sentirnos condenados y culpables, porque Dios nos ha aceptado. Hemos sido justificados por Cristo. Así lo declara Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, donde dice: justificados, pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hemos sido reconciliados y tenemos la paz de Dios por medio de lo que hizo Jesucristo. Y lo hizo voluntariamente, por amor a nosotros. No tenía otra motivación. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, de la condenación. Hermanos, cuando nos arrepentimos, somos declarados justos delante de Dios, delante de sus ojos, por medio del sacrificio y la sangre de Cristo. Y con toda seguridad podemos sentirnos libres de la condenación eterna. Es la seguridad que tenemos aquellos que creemos de verdad en Jesucristo, aquellos que hemos dado el paso de arrepentimiento, que seguimos fallando porque somos humanos y no somos perfectos, pero tenemos a Jesucristo como abogado intercesor. Pero los verdaderos creyentes, el verdadero discípulo, no puede vivir en pecado, porque el pecado, esa vida de pecado, nos aparta de la bendición de Dios y de la mayor consecuencia, que es la salvación. Nos aparta de la salvación. El pecado nos condena, nos manda al infierno, hermano, así de claro. A veces somos duros hablando, pero es que es la realidad. La condenación es el infierno por toda una eternidad. La vida es efímera, es muy corta, se acaba la vida física, pero la eternidad no se acaba. No hay principio, no hay fin. Aquí puedes tener una enfermedad y cuando mueres, pues bueno, ya se ha terminado. Ya somos sanos siempre. Recobramos la sanidad, nos vamos al cielo y allí no hay enfermedad. Pero la eternidad, hermanos, la eternidad sin principio y sin fin, en un sufrimiento eterno, ¿os podéis imaginar eso? Eso debería hacer reaccionar al pecador y decir, no, yo no quiero eso para mí. Hay quien no cree en el infierno. Cuando se llegue allí, se encuentre allí,
dirá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que yo no creía en él, pero ¿dónde estoy? Será tremendo, ¿verdad? Tengo por ahí un pan de vida que habla de eso, no sé si lo habéis escuchado todo. Es algo horrendo, hermanos, una condenación eterna, el vivir apartado de la presencia de Dios y sufriendo. Pero, hermanos, existe una buena noticia, que es que el deseo y la voluntad de Dios es que nos arrepintamos para perdonarnos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, el Señor es paciente por amor a nosotros, porque nos ama. No quiere que nadie se condene, no quiere que nadie sea destruido en el infierno, quiere que todos se arrepientan y sean perdonados y reciban la salvación. Amén. Bien, pues vamos a hacer un pequeño resumen y terminamos esta lección. Lo podemos resumir en 4 puntos, la lección sobre el arrepentimiento, que es, número 1, a lo que nos entregamos y a lo que le damos alimento a nuestra mente, acabará siendo lo más importante para nosotros. ¿Estáis comprendiendo? Lo que le demos cabida en nuestra mente, lo que le demos cabida en nuestra vida, lo que le dediquemos más tiempo, eso va a dominar nuestra vida. Si tú le das tiempo a estar en la presencia de Dios, a andar en obediencia a Dios, en andar, como yo suelo decir, conviviendo con su palabra, cerca de Jesús, esa es la solución. Así Dios nos bendecirá y nos dará todo lo que necesitemos. El segundo punto, necesitamos arrepentirnos y darle la espalda a nuestras costumbres pecaminosas y egoístas y volvernos a Dios y seguir su camino. Hermanos, Él nos ama, nos conoce, sabe cómo somos, sabe cuáles son nuestras debilidades, pero solo quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos impulsa a través del Espíritu Santo a arrepentirnos. En tercer lugar, necesitamos destronar el yo, el egoísmo en nuestra vida y ofrecerle el trono a Dios para que sea el rey, el soberano de nuestra vida, para que el trono sea la propiedad de Dios, no la mía. A veces necesitamos bajarnos nosotros del trono y dejar que se siente Dios, para que nuestra vida tenga una buena experiencia y nuestra vida tenga un buen propósito. Y en último lugar, Dios es paciente, sigue dando oportunidades para que todos se puedan arrepentir y no sean condenados. Amén. Bien, pues acabamos la lección y la semana que viene empezaremos otra nueva lección. Recordad que tenéis las preguntas que luego os mandaré al grupo para que el próximo jueves, antes de la reunión, hay que venir una hora antes para que las compartáis en grupo. Eso es una experiencia muy buena y que da buen resultado. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.